Compartir, listo. Entonces estábamos hablando, apaguen por favor los micrófonos para que puedan escuchar con mayor claridad, los que de pronto tienen ruido en otras partes. Y estábamos hablando de que teníamos reacciones que podían funcionar con un catalizador o no. Estábamos hablando de que aquellas que utilizaban catalizador, muchas estaban relacionadas a catalizadores de tipo enzimático, ¿cierto? Catalizadores biológicos que contienen centros activos, que trabajan a bajas temperaturas, y realmente estos catalizadores biológicos, digamos que garantizan una mayor estabilidad en las reacciones, precisamente por su naturaleza biológica. Pero también tenemos algunos otros catalizadores, y aquellas reacciones que utilizan catalizadores son reacciones que buscan brindar ciertas condiciones, puede ser de estabilidad o puede ser de mayor eficiencia en la reacción. No necesariamente un catalizador es el que está asociado a elevar la velocidad de reacción entre dos sustancias. Muchas veces hay catalizadores que ralentizan esa velocidad de reacción. Entonces, no únicamente un catalizador tiene la función de aumentar la velocidad, sino que también un catalizador nos puede brindar mayor estabilidad en la reacción, garantizando un mayor contacto entre las sustancias reaccionantes, disminuyendo la velocidad de reacción o brindando ciertas condiciones para que ocurra la reacción. Entonces, esas son las características. Podemos tener reacciones con catalizador, puede ser que este catalizador sea de naturaleza química o puede ser que sea de naturaleza más que química, sintética, o puede ser que sea un catalizador de naturaleza biológica, como en el caso de las proteínas o las enzimas. Podemos tener también reacciones no catalíticas, en las cuales ocurren de una manera natural, sin necesidad de que se presente el catalizador. Y tenemos también reacciones autocatalíticas. Estas son bien particulares porque las reacciones autocatalíticas se valen es de una sustancia intermedia que se genera como producto de una reacción previa. Entonces, ocurre una reacción, se genera un producto, ese producto interviene como catalizador en la siguiente fase de la reacción. Entonces, en este caso no estamos hablando de reacciones simples, en el caso de que ocurre una sola reacción y con esa ya obtenemos un producto, sino que estamos hablando de reacciones múltiples que ocurren en etapas, ¿listo? Entonces, primero ocurre una reacción y luego ocurre otra para producir finalmente tal producto. Y todo ello ocurre en un mismo espacio o en espacios continuos, ¿listo? Entonces, este catalizador se encarga de esto, posteriormente este catalizador se encarga de eso. Depende del funcionamiento del catalizador no del reactor, disculpen. Pero espero que se haya entendido. Si no se entendió, díganme y vuelvo y repito. No dicen nada. Sí, profe, sí se entendió. Ah, ok. Y ahora no están viendo nada. No se ven las diapositivas. Porque como no me respondieron, no sabía si sí o si no. Listo. Entonces tenemos ya reacciones según el número de fases que intervienen, o más que el número de fases, la característica de las fases que intervienen en las sustancias que reaccionan. Tenemos la presencia o no de sustancias adicionales, que serían los catalizadores, y tenemos también la presencia, la generación o la necesidad de que exista calor para que ocurra la reacción. Entonces tenemos reacciones endotérmicas, que son aquellas que para que funcionen o para que ocurran necesitan absorber calor, necesitan que llegue calor del exterior para que puedan ocurrir. Es decir, son aquellas reacciones que requieren calor.
Y las reacciones exotérmicas son aquellas que al momento de ocurrir liberan calor. Eso sí, ya lo sabíamos desde química en el colegio, pero por si se nos ha olvidado, tenerlo presente. ¿Qué es lo importante aquí desde el punto de vista de la ingeniería ambiental y desde el punto de vista de la gestión ambiental de los procesos industriales? En primer lugar, que si estamos hablando de reacciones endotérmicas, necesitamos una fuente energética que nos brinde esa energía para lograr llegar a una temperatura adecuada para que ocurra la reacción. Entonces tenemos una necesidad adicional de energía para garantizar esa reacción. Y si estamos hablando de reacciones exotérmicas, podemos verla desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista, en el sentido de que hay que cuidar las características de estabilidad y seguridad del reactor en el lugar donde se está realizando la reacción. Y el otro punto de vista es que se está generando una cantidad de calor que puede ser aprovechada en otro proceso o inclusive en el mismo proceso. Entonces, es que estas características de las reacciones, que sí las sabíamos desde química en el colegio, realmente tienen una funcionalidad y tienen unas condiciones de ocurrencia que nos van a permitir, desde el punto de vista de la ingeniería ambiental, saber con qué recursos debemos contar o qué situaciones debemos cuidar a la hora de emplear un reactor o a la hora de usar un reactor químico. Un reactor es cualquier porción del espacio donde la materia circula, se intercambia y se transforma. Eso no quiere decir que un reactor químico tenga que ser algo totalmente sofisticado, no. Un reactor químico puede ocurrir, por ejemplo, en un biodigestor, que no es algo netamente sofisticado, ¿cierto? Pero sí ocurre una reacción química y ocurre una transformación de la materia. Se puede considerar un reactor como la unidad donde tienen lugar las reacciones con un objetivo principalmente de producción industrial. Esa es como otra de los conceptos. ¿Qué contiene un reactor? Entonces, este es un tipo de reactor, no todos funcionan de la misma manera, pero un reactor contiene un núcleo donde ocurre el proceso químico. Acá pueden, no sé si están viendo mi cursor. Sí, sí, señor. ¿Están viendo el cursor? Listo. Viene un reactor químico, bueno, viene un núcleo, ¿cierto?, donde ocurre el proceso de la reacción química y tiene una serie de componentes adicionales. ¿Cuáles son esos componentes? Por ejemplo, un rotor que va a permitir, o un agitador que va a permitir la mezcla de las sustancias que están reaccionando. Puede tener, por ejemplo, una camisa, ¿cierto?, que es la que está protegiendo el reactor del exterior. Es posible que este reactor requiera en este espacio o esa misma camisa sea empleada agua, ¿cierto?, para garantizar, por ejemplo, una temperatura o el enfriamiento de la reacción para que de pronto no sea demasiada la cantidad de calor que se requiere. Entonces seguramente se va a requerir agua de refrigeración y a su salida, producto del intercambio de calor, pues va a salir agua, ¿cierto?, a una temperatura más alta. Algunos requieren un propulsor, en este caso estamos hablando de un aireador, con el que también se va a garantizar una mayor homogeneización de las sustancias que entran a reaccionar y tiene digamos, las condiciones de carga, de descarga de las sustancias que entran a reaccionar y las válvulas para controlar algunas variables como la presión. Y el motor que permite que precisamente este agitador o este rotor funcione. Entonces, si se dan cuenta, muchos de ustedes seguramente con los artículos que leyeron y en los que tuvieron la fortuna de encontrar algún tipo de esquema, se dieron cuenta que había una serie de partes importantes para el funcionamiento del reactor químico, que no únicamente se trata de poner dos sustancias a reaccionar, sino que hay una serie de condiciones que hay que garantizar. Y seguramente en tratamiento de aguas residuales se están viendo para el biodigestor que están construyendo, diseñando. Y, bueno, vamos a ver esta. Les pregunto, ¿pueden ver el video? Sí, sí, señora. Sí, sí, señora, sí, sí.
Es el sistema de enfriamiento, la premisa que habíamos hablado ahorita de agua. En este caso estaremos hablando de una reacción que requiere calor. Chao, tía. Bueno, ese es como el funcionamiento del reactor, de un tipo de reactor, no necesariamente todos funcionan igual. En este caso estamos hablando de un reactor que puede estar funcionando, por ejemplo, por cargas, ¿cierto? Un reactor por cargas es un reactor de tipo cerrado, ahorita más adelante los vamos a diferenciar unos de otros, pero es un reactor en el cual ingresa una porción de sustancias, ¿cierto?, que entran a reaccionar, se mezclan, se garantiza su mezcla homogénea, su homogeneización, y posteriormente pues genera un producto, un resultado. Señora. Esto es muy diferente al reactor automatizado. ¿A qué te refieres con muy diferente? Digamos a la forma en que funciona. Es que yo vi que, digamos, el automatizado está por partes. Tiene casi todo separado. Y en la parte del agitador pues inicia su proceso, pero mucho antes tiene el afluente, después sigue la bomba. Pero yo veo que este es más como más completo, como que dentro del mismo reactor va funcionando todo. Entonces, Ya. Sí, es posible que de pronto el reactor del que tú estés hablando pueda ocurrir por fases, ¿cierto? Puede ocurrir por fases la reacción. En este caso, el reactor que les acabo de mostrar, más es como el funcionamiento que puede llegar a tener o la cantidad de partes o de beneficios que puede ofrecer, ¿no? No es necesariamente que esté ocurriendo todo al tiempo, sino que tiene una serie de propiedades y condiciones que garantizan que ocurra la reacción de determinada manera. Entonces, no necesariamente todas las reacciones requieren calor, algunas liberan calor, entonces de pronto posiblemente la entrada de vapor de agua no sea necesaria en un tipo de reacción.
Cuando hablamos de reactores automatizados, la automatización es más que el reactor, es del proceso. Si hay una serie de reactores que están funcionando uno tras otro, es porque cada uno de ellos es necesario para que ocurra algún tipo de reacción o para brindar ciertas características a las sustancias que están siendo transformadas. Si bien sí puede ocurrir que el proceso esté totalmente automatizado y que cada uno de ellos ocurra en determinado momento y transite hacia el otro equipo o hacia el otro reactor, no depende de cómo se ve el equipo que sea automatizado o no. Simplemente esas son condiciones de diseño donde un equipo puede funcionar de una manera o de otra. ¿Ya? Ok, gracias, profe. Bueno. Respecto a los tipos de reactores, entonces, pues en primer lugar, hay que considerar que una de las partes es el cómo diseñarlo, ¿no? Entonces, seguramente muchos de los procesos industriales, en el caso de ustedes, hay alguno con alguna reacción química o alguna etapa que implique una reacción química, pues posiblemente las personas que tuvieron que diseñar este proceso tuvieron que considerar muchas de esas características. Yo voy a saltarme esta parte de la selección del tipo de reactor para hablar de lo que son las características de la reacción y darles a ustedes algunos ejemplos de esas características de la reacción. Entonces, una de esas características es el número de fases presentes. Ya sabemos que los pueden haber homogéneos o heterogéneos. Hablamos del mecanismo de reacción, que yo les había mencionado que podía darse por reacciones simples o una sola reacción o por reacciones múltiples. En el caso de la pregunta que ahorita me hacía Paula de la automatización del reactor, es posible que para un reactor automatizado sea necesario hablar de reacciones múltiples, ¿no? Ocurre primero una reacción, luego estos productos pasan al siguiente reactor y posiblemente por eso hay más de un reactor químico, porque se da una reacción de manera múltiple. Existencia de equilibrios, por ejemplo, si las reacciones son reversibles o irreversibles. Efectos térmicos, cuando hablábamos de reacciones endotérmicas o exotérmicas. Y sensibilidad a las condiciones físicas, qué tan estables son frente a condiciones externas de presión, de temperatura o de agitación. Algo que es fundamental en los reactores químicos o en el uso del reactor es que hay que garantizar la preservación del ambiente y de la seguridad de los trabajadores que están en planta y que hay que buscar que el reactor químico optimice el rendimiento de las sustancias que están siendo empleadas para reaccionar, que no se pierdan materiales o no se pierdan recursos o insumos y que el costo que hay que asumir por ellos también sea el mínimo posible. Entonces, tener un reactor en un proceso puede implicar una serie de costes que van a ser, si no se controlan bien, pueden llegar a ser muy altos. Otra cosa es que no necesariamente tener un reactor químico va a ser como que ahí va a terminar el problema. No, un reactor químico implica saber muy bien cuáles son los productos secundarios que se pueden generar, conocer muy bien si la reacción es reversible o irreversible, también nos puede determinar si es necesario repetir el proceso. Si una reacción ocurre con cierta ineficiencia, es posible que se me generen sustancias o compuestos adicionales o secundarios que no estoy esperando de la reacción y que por ello haya necesidad de hacer algún tipo de tratamiento adicional con estos compuestos o que realmente pierda este tipo de materiales que también reaccionaron, ¿ya? Entonces, hay que reconocer que dentro de un proceso industrial, el uso de un reactor químico también implica una serie de desafíos en términos de costos. Entonces, hablando ya específicamente de los tipos de reacción, vamos a hablar de algunas características y les voy a mencionar algún ejemplo para que lo tengan presente. ¿Listo?
Entonces, respecto al número de fases presentes, habíamos hablado de que se podían dar reacciones de tipo homogéneo cuando las sustancias se encontraban en una misma fase o de tipo heterogéneo cuando se encontraban en dos o más fases. Un ejemplo de una de tipo homogéneo es el vapofraccionamiento en una mezcla petrolífera, y una de tipo heterogéneo es la que se da, por ejemplo, en la síntesis del amoníaco. En la síntesis del amoníaco, el amoníaco es una sustancia que es muy empleada para producir agroquímicos. Entonces, el amoníaco es una reacción de tipo catalítico. ¿Qué quiere decir esto? Que el catalizador que interviene es un catalizador en estado sólido, que es una cama de hierro. ¿Listo? En la síntesis del amoníaco, las sustancias que entran a reaccionar son el nitrógeno gaseoso y el hidrógeno gaseoso. Y la sustancia que producen es el amoníaco en estado gaseoso. Entonces tenemos una reacción de tipo homogénea aparentemente, pero se denomina heterogénea porque el catalizador se encuentra en estado sólido. ¿Listo? Dentro del reactor en estado sólido. Entonces, ¿qué ocurre? Dos gases que pueden estar perfectamente en el ambiente, por solo el hecho de estar en el ambiente no van a generar amoníaco. Necesitan de la presencia de un catalizador que se encuentra en estado sólido y que estamos hablando de que ese catalizador es hierro. ¿Listo? Entonces, por esa razón, consideramos que esta reacción en particular se trata de una reacción de tipo heterogéneo. Adicionalmente, esta reacción genera una entalpía de menos 92,4 kilojoules por mol. Esta reacción con esta generación de calor la denominamos de tipo exotérmico porque genera calor producto de la reacción. Entonces, a ese calor que se genera lo denominamos como entalpía y se representa de esta manera, con signo negativo porque se está liberando de la reacción. En términos de energía por unidad de masa, estamos hablando de kilojoules por mol y estamos hablando de una reacción exotérmica. Entonces, acá tenemos una reacción. Quiero que se fijen en la manera como se escribe esta reacción. Dos sustancias en estado gaseoso generan una sustancia en estado gaseoso, generan calor, una entalpía, y además es una reacción de tipo reversible. ¿Listo? Estas dos flechas, esta flecha con las puntas en ambas direcciones indican que esta reacción es reversible, es decir, es una reacción que ocurre en condiciones de inestabilidad. Y por lo tanto hay una serie de residuos de la reacción, residuos de producto, que van a tener que ser reincorporados nuevamente al proceso, a la reacción química. ¿Listo? Esta reacción en términos industriales normalmente se conoce como el proceso de Haber o de Haber-Bosch. Y lo vamos a ver a continuación. Entonces, esta es como una imagen típica del proceso de reacción, del proceso de Haber-Bosch. Ocurre en un reactor químico. Para ello se requiere que ingresen los gases, el nitrógeno y el hidrógeno, que además previamente han sido sintetizados y han sido separados. En el caso del nitrógeno ha sido separado del aire, en el caso del hidrógeno ha sido separado del metano. ¿Listo? Ahorita les voy a mostrar con mayor profundidad cómo ocurre esa separación. E ingresan a través de un compresor, ingresan al reactor químico, donde hay unas camas. Señora. Profe, qué pena. El proceso de Haber es lo mismo que la síntesis del amoníaco. Sí, señora, es el mismo. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. ¿Estamos bien? ¿O alguien tiene dificultades en este momento? Bueno, si tienen alguna dificultad, griten. Para no dejar de compartir la pantalla. Chicos, entonces, estos dos gases ingresan al reactor químico, ¿cierto?
y bajo condiciones específicas, ¿cierto? Pueden ponerse en contacto a través de esta cama de hierro. ¿Listo? Es un catalizador que está fijado dentro del reactor y que garantiza que estos dos gases se pongan en contacto. ¿Listo? Y de esa manera puedan reaccionar. Producto de esa reacción se genera amoníaco gaseoso, NH3, y se genera una porción de nitrógeno gaseoso e hidrógeno gaseoso que no ha reaccionado. Esos dos compuestos que se generan de manera complementaria, que no reaccionaron o que por las condiciones de inestabilidad de la reacción se vuelven a convertir en nitrógeno e hidrógeno, nuevamente son recirculadas al reactor químico. ¿Listo? Lo que sí se convierte en amoníaco gaseoso pasa a través de un intercambiador de calor donde disminuye un poco su temperatura, pero sigue siendo amoníaco gaseoso. Este intercambiador de calor permite también que aquellos compuestos que no reaccionaron, el nitrógeno y el hidrógeno, puedan regresar al reactor. Posteriormente pasan al condensador donde ese amoníaco gaseoso se convierte en amoníaco líquido. ¿Listo? ¿Cómo lo hacen? Pues con una entrada de agua fría, ¿cierto? Que la podemos ver en esta parte inferior y que al condensar ese amoníaco gaseoso, que es una reacción que ha ocurrido con una generación altísima de calor, no sé si se acuerdan, digamos que debe disminuir drásticamente su temperatura. Entonces, por esa razón, hay una salida de agua caliente. Producto de esa condensación, nuevamente se genera hidrógeno e hidrógeno gaseoso que vuelve el intercambiador de calor para nuevamente regresar al reactor químico y nuevamente pues posibilitar una reacción. Lo que se genera producto de esta reacción pasa a la unidad de refrigeración, a un cuarto frío, por así decirlo, donde un tanque de refrigeración, donde va a ser almacenado de manera líquida, ¿listo? El amoníaco líquido. Es un proceso muy corto, pero miren la cantidad de energía que genera. ¿Listo? En esta próxima diapositiva. Profe, una pregunta. Señora. Digo, entonces, el proceso de Haber siempre va a ser, o sea, siempre va a ser con amoníaco, o sea, siempre va a ser la síntesis de amoníaco. Sí, señora. Ok, gracias. Así se denomina. Listo. Entonces, esta es otra forma de verlo. Realmente no aporta más. Quisiera que viéramos este video que aparece acá. Voy a ver si se los puedo transmitir. O a ver si ¿ustedes están viendo mi pantalla? ¿O no? Sí, profe. Señora. Solamente estoy buscando un video. ¿O eso no lo están viendo? No, aparece solamente las diapositivas. Me parece que quitaron. Parece que lo quitaron. Vamos a ver si yo lo tengo acá guardado y se los muestro. Bueno, la idea sería que lo buscaran en internet. Tal vez alguno de estos nos pueda permitir
verlo, pero no sé. No los he visto estos previamente, el que les tenía, el del enlace, sí lo había visto previamente y parece que lo descargaron. Bueno, el hecho es que busquen el proceso de Haber-Bosch en internet para que lo puedan conocer un poco más a fondo. Seguimos con los ejemplos. Entonces, otra de las características de las reacciones químicas viene dada por la estequiometría, es decir, el número de ecuaciones químicas para describir la transformación. A eso me refería cuando les hablaba de que habían reacciones que ocurrían de manera simple, es decir, por una sola reacción yo ya puedo obtener el producto que deseo, o puedo necesitar de reacciones múltiples, reacciones secundarias que contribuyan con la generación de un producto específico. Entonces, vamos a ver un caso de reacción múltiple que se da a partir de la generación de trióxido de azufre o la síntesis de trióxido de azufre. Esta tradicionalmente en condiciones de laboratorio se da por pirólisis. La pirólisis es del uso de temperaturas muy altas para lograr el rompimiento de una estructura. Entonces, por esa razón se llama pirólisis. ¿Qué es lo que se sintetiza? El trióxido de azufre. Y el trióxido de azufre es la materia prima para producir ácido sulfúrico. Entonces, el ácido sulfúrico tiene unas aplicaciones súper amplias, como en el caso de la refinación del petróleo, en la producción de pigmentos, en la manufactura de explosivos, detergentes, plásticos y fibras. En fin, tiene una serie de usos muy, muy amplios. Y en la industria, pues fabricar trióxido de azufre para luego sintetizar ácido sulfúrico es uno de los procedimientos o de los procesos industriales más importantes. Entonces, por pirólisis se da bajo estas dos reacciones químicas que ven ustedes en pantalla. Una es la deshidratación, donde se remueve una molécula de agua, y esta deshidratación ocurre a 315 grados centígrados, es decir, que es una reacción de tipo. ¿Están despiertos? ¿No están despiertos? Sí, profe. De tipo endotérmico, habíamos dicho, ¿cierto? Y luego se da por una reacción que se denomina cracking, en la cual este compuesto que se ha generado de manera transitoria, este subproducto de la reacción, este producto de la reacción, se convierte en este otro compuesto y en el trióxido de azufre. ¿Listo? Discúlpenme, en este momento no recuerdo exactamente los nombres, pero para poder sintetizar el trióxido de azufre tienen que ocurrir dos reacciones de pirólisis para lograr llegar a la síntesis de este compuesto. ¿Listo? Y ambas se dan a una temperatura muy alta. En el caso de la producción de ácido sulfúrico a nivel industrial, pues se sabe que se puede, digamos, sintetizar el trióxido de azufre de una manera muy simple, poniendo a reaccionar el dióxido de azufre, que es este que aparece acá en estado gaseoso, con el oxígeno gaseoso. Y ¡pum! Pues directamente se puede generar el trióxido de azufre. Pero se trata de una reacción muy explosiva. ¿Listo? Entonces, normalmente, este dióxido de azufre que se produce básicamente por contacto entre el azufre en estado sólido con el oxígeno en estado gaseoso, pues es una reacción también que genera una alta entalpía. Imagínense, estábamos hablando de una entalpía súper alta para producir en el proceso de Haber-Bosch, ¿cierto? Que eran menos 92 algo kilojoules por mol, y acá estamos hablando de que la síntesis de azufre con oxígeno nos genera una entalpía de menos 298 kilojoules por mol, es decir, prácticamente el triple de lo que nos genera la entalpía
del proceso de Haber-Bosch. Entonces, si se dan cuenta, digamos que genera una cantidad de energía súper alta, por lo tanto también es una reacción que tiende a ser muy inestable y por esa razón aquí vemos que se trata de una reacción totalmente reversible. En el caso, digamos, de la producción de ácido sulfúrico a nivel industrial, entonces primero se ponen en contacto el azufre con el oxígeno, se sintetiza dióxido de azufre gaseoso. Posteriormente, este dióxido de azufre gaseoso también se somete, se pone a reaccionar con oxígeno gaseoso y se genera un compuesto de trióxido de azufre gaseoso. Aquí ya tenemos la materia prima del ácido sulfúrico, ¿cierto? A pesar de ser una reacción reversible, ya tenemos la síntesis de trióxido de azufre. Ahora, para producir ácido sulfúrico, es necesario que ese trióxido de azufre se ponga a reaccionar con ácido sulfúrico. Es decir, vamos a producir ácido sulfúrico, pero también vamos a poner a reaccionar el trióxido de azufre con el ácido sulfúrico para producir más ácido sulfúrico. Algo similar, no estoy hablando de que ocurra la misma reacción, lo que ocurre cuando producimos yogur a partir de una cepa de yogur o a partir de kumis que ya tenemos preparado. Algo similar, funciona de una manera similar. En este caso se genera en la reacción un compuesto intermedio que se denomina oleum. Este oleum es más soluble en ácido sulfúrico que en agua. Por esa razón, no se pone a reaccionar el trióxido de azufre directamente con el agua para producir ácido sulfúrico, que sería la manera de pronto más químicamente, más o estequiométricamente más fácil de hacerlo, sino que debe someterse a esta preparación de este oleum para producir más ácido sulfúrico. Cuando ya se tiene este oleum, ahí sí se puede poner a reaccionar con el agua directamente y se producen pues 2 moléculas de ácido sulfúrico. Es una reacción acá estamos hablando de reacciones múltiples. Para lograr llegar a la síntesis de ácido sulfúrico, estamos hablando de reacciones exotérmicas, estamos hablando de reacciones que ocurren de manera heterogénea también, digamos que haciendo mención un poco a las otras características, estamos poniendo a reaccionar sustancias en 2 fases diferentes y aparte estamos hablando de una reacción que puede ocurrir de manera similar a lo que ahorita hablábamos como autocatalítica. ¿Listo? Otro tipo de reacción química. Estamos hablando acá ya del equilibrio en la reacción y estamos hablando de si la reacción se da de manera irreversible, es decir, no tiene ningún limitante y la reacción se da completamente entre las sustancias que entran a reaccionar, o es de tipo reversible y depende de las condiciones en las que opera. Es decir, si no se tiene la suficiente temperatura, si no se lograron las suficientes condiciones de presión, o si no se puso el catalizador que se esperaba o no se puso a tiempo, es posible que la reacción no ocurra de la manera eficiente como se espera. Un ejemplo de una reacción irreversible es la polimerización del estireno. Entonces, la polimerización del estireno, acuérdense que estábamos hablando ahorita de unas reacciones de condensación, ¿cierto?, donde se unían varias sustancias para formar otra. En este caso estamos hablando de la unión de varios monómeros de estireno. Esos monómeros tienen una estructura química de 8 carbonos y 8 hidrógenos. Entonces, la polimerización del estireno ocurre a temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Entonces tenemos que en la reacción del estireno para producir poliestireno, que es el que vemos aquí enlazado, se da además con la presencia de un catalizador. ¿Listo? Entonces tenemos muchos monómeros de estireno que se someten a altas temperaturas y que además con la presencia de un catalizador y que forman estas cadenas ramificadas de polímeros de estireno, que sería el poliestireno.
Poliestireno es el mismo icopor y hay diferentes tipos de poliestireno. Entonces, precisamente dependiendo de la reacción química y de las condiciones que se garanticen, podemos tener, por ejemplo, poliestireno expandido, que es el el icopor, que tiene 95% de estireno y 5% de un gas, o podemos tener el poliestireno extruido, que es una espuma rígida que se emplea mucho en construcción. Si bien es el mismo poliestireno, tiene una apariencia diferente porque se le da una apariencia distinta de acuerdo a los aditivos que lleve de manera adicional. Hay varios tipos de polimerización. Nosotros podemos tener polimerización por adición. ¿Qué quiere decir esto? Que se une cada monómero con el otro monómero de manera consecutiva, pero en este caso no ocurre pérdida de átomos. Todos se van uniendo entre sí, se van adhiriendo monómero con monómero y no ocurre pérdida de átomos. Pero también hay polimerización por condensación. Esta es muy típica de los aminoácidos para producir proteínas. Y en este caso, estas reacciones de polimerización se dan porque se pierde, por ejemplo, en el enlace entre monómeros, se pierde, por ejemplo, una molécula de agua, en el caso que les tengo yo como ejemplo. Esta polimerización se da por etapas y puede darse que se unan después cadenas entre polímeros, ¿no? Para formar un polímero más grande. Pues inicialmente empezamos con monómeros, pero a medida que van creciendo, pues también van conformando otras sustancias. Este sería el caso de polimerización por condensación, donde tenemos dos aminoácidos. ¿Cómo reconocemos el aminoácido? Por la presencia del nitrógeno, y que además en el enlace que se presenta, pues se está liberando un radical de hidrógeno libre y un radical OH. Y el producto de la reacción es el polímero del aminoácido, ¿cierto? El polímero de alguna proteína y una molécula de agua adicional. ¿Listo? Si lo que ocurriera fuera que interviniera una molécula de agua para romper este polímero, estaríamos hablando de una reacción de hidrólisis, ¿no? Donde una molécula de agua llega a fragmentar, a romper un enlace dentro de la estructura química. ¿Listo? Hay que pensar en eso cuando consideramos el uso de un reactor químico en un proceso industrial. ¿Listo? ¿Qué tipo de reacción es la que necesitamos? Ahora, otra característica es la termicidad. Entonces podemos tener reacciones de tipo atérmico que ocurren en temperatura ambiente. Podemos tener reacciones de tipo exotérmico, que ya habíamos mencionado, que generaban o desprendían calor, y reacciones de tipo endotérmico, que son aquellas que requieren calor para su ocurrencia. Una de tipo endotérmico, ya hemos visto varias de tipo exotérmico, una de tipo endotérmico es la fabricación del estireno por deshidrogenación del etilbenceno. Entonces, el estireno, ¿se acuerdan que fue la materia prima para fabricar el poliestireno? En este caso les voy a contar cómo se fabrica el estireno a partir del etilbenceno y por deshidrogenación. Es decir, cuando hablamos de deshidrogenación estamos hablando de que removemos hidrógeno de la molécula del etilbenceno. Entonces, este es el etilbenceno. Aquí lo podemos ver, el radical etil, el benceno con su anillo aromático. Estamos hablando de un catalizador, que es este sistema de 3 componentes, de óxido de zinc, óxido de aluminio y carbonato de potasio. En este momento no me acuerdo el nombre exacto, pero tiene un nombre súper largo. Y es una reacción de tipo endotérmico porque requiere de una temperatura de 600 grados centígrados para poder fabricar el estireno, y además requiere de la presencia de agua en estado gaseoso para que pueda ocurrir. Dice que la adición de agua ayuda a mantener el equilibrio de la reacción y que esta no se revierte. La conversión del proceso es del 65% y la selectividad del 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que
las sustancias que se generan, pues se genera precisamente esa sustancia con una selectividad del 90%. En este caso estamos hablando también que se fabricó el estireno, que se liberó una molécula de hidrógeno gaseoso y que además de requerir calor, de requerir estos 600 grados centígrados de temperatura, también liberó calor. Liberó una entalpía de 121 kilojoules por mol. Aquí ya no les tengo ejemplos, básicamente estamos hablando de sensibilidad a los factores físicos como factores físicos determinantes, por ejemplo, para obtener una velocidad de reacción elevada o para controlar en el caso de los factores físicos determinantes, en los factores químicos determinantes, lograr obtener una velocidad de reacción adecuada. Aquí estamos hablando de principalmente la presencia de los catalizadores, y en los factores físicos determinantes lograr las variables físicas, tenerlas a las condiciones que se requieren para que ocurra esa transferencia de materia y color de la manera que se requiere para la síntesis de la sustancia que se está esperando. Voy a continuar con esta parte. ¿Cómo vamos, chicos? Si quieren, activen el audio y me cuentan cómo se sienten con el tema. Bien, profe. Profe, está muy confuso, muy difícil. Muy confuso. Sí, sí, profe, el tema está pues un poquito denso porque son muchas cosas. Muy enredado. Profe, estás pasando demasiado rápido las diapositivas. Ok. ¿Y por qué no me avanzaron el tiempo? Porque era desmotivada, profe. Yo les voy a repetir y les voy a aclarar qué fue lo que presenté. ¿Listo? Para que lo tengan más claro. Por si pasé muy rápido, igual las vuelvo a pasar para que ustedes tengan en cuenta qué fue lo que se habló. Entonces, lo primero, hablamos de los tipos de cambios químicos que ocurrían, ¿cierto? Que podía ser que una molécula se separara, o que dos se combinaran, o que una misma molécula cambiara su estructura interna. Luego hablamos de los tipos de reacciones químicas. Hablamos de que habían unas homogéneas, unas heterogéneas, unas con presencia de catalizadores, y hablamos de que habían unas que requerían calor y otras que generaban calor producto de la reacción. Hablamos de los reactores químicos como los equipos industriales que se emplean para que ocurran las reacciones químicas, y llegamos a mencionar y a dar ejemplos de las características de las reacciones químicas. Entonces, la primera característica que recordamos fue el número de fases presentes. Entonces, volvimos como habíamos hablado de las reacciones homogéneas y heterogéneas, lo que hicimos fue volver a hablar de las reacciones homogéneas y heterogéneas. Y aquí yo les traje un ejemplo específico de una reacción de tipo heterogéneo. ¿Listo? Es decir, donde intervienen dos fases o más. En esta reacción, que es la síntesis del amoníaco y que tradicionalmente se denomina Haber-Bosch o Haber, es una reacción que decimos que es de tipo heterogéneo porque, aunque las sustancias que entran a reaccionar son de tipo gaseoso, se encuentran en fase gaseosa, para que esta reacción ocurra entre el nitrógeno gaseoso y el hidrógeno gaseoso, que tradicionalmente los podemos encontrar en el aire y de manera abundante, pero en el aire no ocurre esa reacción, sino que requieren de unas condiciones especiales, y esas condiciones especiales las da un catalizador que se encuentra en fase sólida. ¿Listo? Por esas razones que estamos hablando de que este proceso se da de manera, lo podemos considerar como una reacción de tipo heterogéneo, porque la reacción interviene en más de una fase de los estados de la materia, ¿listo? O más de una fase de la materia. El proceso de Haber-Bosch, yo les recomendé que lo estudiaran, que buscaran un videito en internet. Luego, porque el que yo les traía no me sirvió. Luego, hablamos de otra característica. Entonces, en esta otra característica, lo que hablamos fue de reacciones simples y de reacciones múltiples.
En cuanto a las reacciones simples, dijimos que eran aquellas reacciones que para la síntesis de una sustancia solo necesitábamos una sola reacción, ¿listo? Con una sola ya lográbamos obtener el producto que necesitábamos y a una tasa muy alta de conversión o de producción, es decir, con solo una reacción química que ocurra, ya nosotros podemos tener ese producto que esperamos de una manera muy ágil, muy rápida, muy óptima, porque la cantidad de síntesis de producto que se generó es abundante, ¿listo? O se encuentra en estado muy puro. En cuanto a las reacciones múltiples, dijimos que había necesidad de que ocurrieran varias reacciones para la síntesis de una sustancia. Entonces, en ese caso, yo les mencioné la síntesis del ácido sulfúrico. En una primera instancia, les hablé solo de la síntesis del trióxido de azufre, que es la materia prima para fabricar ácido sulfúrico. Entonces les dije que se daba por una reacción de pirólisis, ¿listo? Donde esta sustancia se rompía por acción de la temperatura y se iba transformando hasta que se podía sintetizar el trióxido de azufre, ¿listo? Y estas reacciones de pirólisis, les mencioné que estas dos se podían llevar a cabo en condiciones de laboratorio, pero que a nivel industrial, teniendo en cuenta que la demanda de ácido sulfúrico es tan alta, se da a través de estas reacciones múltiples, ¿listo? Entonces, en la primera reacción se ponían en contacto el azufre que se encuentra tradicionalmente en la naturaleza en estado sólido y se ponían en contacto con el oxígeno en estado gaseoso. Luego, esa síntesis del dióxido de azufre me permitía, nuevamente en contacto con el oxígeno gaseoso, me permitía sintetizar trióxido de azufre. ¿Listo? Ambas reacciones son bastante explosivas, eso quiere decir que son muy inestables y como tal generan una alta entalpía. ¿Listo? Les mencioné además que para sintetizar el ácido sulfúrico a partir del trióxido de azufre había necesidad de conformar un compuesto intermedio y que ese compuesto intermedio nuevamente se ponía a reaccionar con el agua para fabricar el ácido sulfúrico. ¿Listo? Eso fue lo que hablamos. Entonces, ¿qué pasa en este ejemplo específicamente? Que tenemos reacciones múltiples para llegar al producto final que es el ácido sulfúrico. ¿Listo? No es solo una reacción la que necesito, sino que necesito ir descomponiendo o ir más que descomponiendo, sintetizando e ir uniendo algunas sustancias para poder fabricar o poder sintetizar el ácido sulfúrico, el trióxido de azufre, perdón, y luego el ácido sulfúrico. Luego hablamos de otra característica de la reacción. Esa característica fue la de equilibrio. Y la de equilibrio la podemos ver a nivel de reacciones irreversibles o de reacciones reversibles. En este caso yo les traje un ejemplo de una reacción irreversible. Y en este caso les presenté la síntesis del poliestireno o polímero de estireno. Dijimos que este era el monómero, este es el que se denomina estireno, y dijimos que este estireno se unía uno a uno, ¿cierto?, a través de una temperatura superior a los 100 grados centígrados y la presencia de un catalizador para que se fueran uniendo entre sí esos monómeros. Pero también les mencioné que la polimerización, las reacciones de polimerización se podían dar de dos formas. Una forma era por adición, que era la que estábamos viendo, donde uno a uno se unen los monómeros, pero no hay pérdida de ninguna molécula, y otra era por condensación, donde normalmente, en este caso, en el caso de los polímeros de aminoácidos, se pierde una molécula de agua. Entonces, era el caso de los aminoácidos, donde veíamos que se unían entre sí los monómeros, acá los podemos ver, pero esta unión entre monómeros implicaba el sacrificio, por así decirlo, de esta molécula de agua. ¿Listo? Esa era otra característica. Y la otra característica fue el tema de la necesidad de calor o de la generación de calor producto de la reacción.
Y aquí solo les menciono un ejemplo, que fue la fabricación del estireno por deshidrogenación del etilbenceno. En esta reacción, lo que ocurrió fue que necesitábamos una alta temperatura, que era estos 600 grados centígrados, la presencia de este catalizador y la presencia de un medio, que es el agua, debe darse en un medio acuoso. Acuoso no necesariamente tiene que ser con el agua líquida, sino que puede ser con la presencia de agua, así sea en estado gaseoso, y que además esta fabricación del estireno también, digamos que requería de la liberación de la molécula de hidrógeno gaseoso. ¿Listo? De este sí no les puse ejemplos, porque pues ya es una característica, digamos, muy amplia, pero esas son las características de las reacciones químicas. Lo que hice fue simplemente ponerles ejemplos de cada una de esas características, no les puse ejemplos de ambos, solo ejemplos de unos de ellos. Ya lo que seguiría sería hablar del tipo de reactor, pero creo que están saturados con la información, entonces si les parece dejamos el tipo de reactor para la próxima clase. Vale, profe. Profe, una Sí, preguntita. Si me nos envía las diapositivas. Les pongo la clase. Ah, ok. ¿Listo? Les pongo la clase con la explicación. Esto va a quedar almacenado en su aula virtual. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. ¿Alguna duda respecto a lo que les acabé de explicar? sí, profe, yo, Mayrita. Es que lo que pasa es que no entendí, digamos, los criterios sirven para clasificar. Los criterios. ¿A qué te refieres? Espérate un momentico, con criterios. Estas O sea, características. los criterios que vimos de las características de las reacciones. No, las características de las reacciones me sirven para identificar, digamos que para diseñar el reactor que voy a emplear, ¿ya? Las características de las reacciones me permiten identificar de qué manera pueden llegar a reaccionar las sustancias que requiero que reaccionen y de qué manera debo diseñar el reactor que voy a emplear para que reaccione. ¿Listo? Para eso necesito caracterizar la reacción química. Eso en términos de que mi función sea diseñar el reactor. Si estoy hablando ya de mi función, por ejemplo, como ingeniera química, ingeniera química, no, ingeniera ambiental, desde el punto de vista del control de procesos o desde la gestión ambiental de un proceso, estamos hablando de que debo reconocer y saber muy bien cómo funciona la reacción química para identificar los posibles aspectos ambientales que se puedan generar y determinar las acciones de mejora sobre ellos. ¿Listo? Pero si mi función es, por ejemplo, la de, por ejemplo, mejorar el proceso químico, ¿ya? Tendría que saber muy bien cuál es la característica de la reacción que se está presentando en este momento y de qué manera podría garantizar unas condiciones de mayor estabilidad. Tradicionalmente eso lo hacen los ingenieros químicos, o los ingenieros de producción, pero no quiere decir que un ingeniero ambiental con el conocimiento y la preparación suficiente no pueda llegar a ser. ¿Sí está más claro, Mayra? Sí, señora. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, sí, señora.
Aló. Esa pregunta. La persona que tenía la preguntita. Se le fue la llamada. Yo creo que ya no hay. Yo creo que ya no hay. Profe, es que no, es que digamos, en el ejemplo nosotros teníamos que clasificarlo, ¿no? Digamos, identificar el tipo de reactor. Sí, señorita. Pero esa identificación se hace, digamos, dependiendo de las fases o dependiendo de qué, de la síntesis que hace químicamente o de qué, o sea, con qué criterio se podría clasificar. De todo, Mayra. Tú lo que tienes es que caracterizar, o ustedes, no solo tú, todos tienen que caracterizar el tipo de reacción química que ocurre. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en este primer ejemplo de Haber-Bosch, no sé si todavía están viendo mi pantalla, hablábamos de que era una reacción reversible, que generaba una entalpía, que era de tipo homogénea, de tipo heterogénea, digo, por el catalizador que empleaba. Entonces, que era una reacción exotérmica. Entonces, cuando hablamos de caracterizar la reacción o de dar las características de la reacción, lo podemos clasificar en cada una de esas características. Yo acá les mencionaba que podíamos clasificarlo por el número de fases, por la presencia o no de catalizador, por la generación de calor o la necesidad de calor. Y ahorita que estuvimos hablando, también hablamos de la existencia de equilibrios. Entonces, de si la reacción era reversible o irreversible, si la reacción ocurría de manera simple o si eran reacciones múltiples, ¿ya? La idea es que ustedes empleen, perdón por no dejarlos ver, empleen estas características que están viendo en pantalla y a partir de estas clasifiquen el tipo de reacción química que está ocurriendo en su reactor. Ah, vale, profe, muchas gracias. Bueno, señora, con mucho gusto. Profe, que ¿Algo Paula más? tiene una pregunta. Que no entendió la sensibilidad de los factores físicos. ¿No entendiste la sensibilidad de los factores? De los factores físicos. Ah, ya. Estamos hablando de la sensibilidad en términos de qué puede ocurrir si la temperatura a la que se requiere que ocurra la reacción no está a esa temperatura, si de pronto está más alta o si de pronto no se logra alcanzar la temperatura necesaria para que ocurra la reacción, ¿ya? Es más, la sensibilidad a las condiciones físicas es reconocer que para que ocurra la reacción, las sustancias deben estar en unas condiciones específicas y digamos que según el tipo de reactor, está sujeta a cómo ocurren las condiciones en su exterior, las condiciones externas al reactor. Entonces, en este caso, las condiciones externas e internas, por ejemplo, cómo responde a la agitación, cómo responde una reacción química a que exista una agitación y cómo responde esa reacción sin que haya esa misma agitación. ¿Ya? Es simplemente reconocer que las reacciones químicas ocurren también motivadas o mediadas por algunas condiciones físicas. ¿Listo? Perfecto, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta y el ejercicio que hicimos cuando se sube. El ¿Y hasta ejercicio cuándo que tenemos sube, plazo para subirlo? ya lo tienen en el cuaderno, entonces les voy a poner ahorita la actividad en el aula para que me suban la información a manera de tarea, me suben la imagen y yo la estoy mirando. Igual mañana ¿cuándo vamos a tener clase? ¿El lunes, martes? El lunes. festivo. El lunes. Ah, Sería el miércoles. Miércoles yo lo dibujé en el cuaderno, ¿la foto? Sí, el miércoles en un momentico yo les cuento
sobre los tipos de reactores puede ser en la primera hora y en la segunda hora ya trabajamos con el software. ¿Listo? Profe, pero ¿hasta qué horas vas a abrir la plataforma? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué horas? Tú ya lo tienes listo, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno, no, ya, yo creo que en el transcurso del día se los dejo habilitados. Ah, bueno, profe, es que te decía porque es que el internet me está fallando, entonces para mirar a qué hora la va a activar o Yo lo dejo hasta... habilitado para que lo termine. O sea, si Ah, algunos no lo han hecho todavía, la idea es que la próxima clase ya tengan su artículo leído y tengan la manera cómo relacionar lo que vemos en clase con lo que ustedes estudiaron de manera independiente. bueno, profe, gracias. En este caso, seguramente digamos, son ustedes los que me en van a mi preparar a mí, caso, profe. Este reactor funciona de esta manera, encontré esta tecnología es más avanzada. ¿Ya? Profe, esta actividad es la ¿Cómo hacer misma un tipo de foro? que hasta el 26 de marzo. Es que en este momento, como ingresé directamente desde el aula, no la puedo ver. En un momentito, porfis. Yo creo que para el miércoles les dejé fue lo del artículo en inglés. Sí, Para el miércoles. 23. Para el miércoles. Sí. Esta fue la actividad que quedó para el miércoles. Respecto a la producción de biocombustible con aceite residual de café, algo así. Esta sería la actividad que está para dentro de 8 días. Esta que ya ustedes trabajaron es simplemente que me carguen la evidencia de que lo trabajaron. Igual lo que vale es como la socialización en clase. ¿Listo? ¿Esa es la que vas a habilitar ahorita, profe? Sí, es lo que voy a habilitar. Profe, esta actividad era en En el grupo. cuaderno. Lo voy a dejar, bueno, lo voy a dejar tipo foro por si quieren ver el de sus compañeros. Sí, es que eso les decía, pero es mejor hacer como un foro. Pero todos tienen que hacerlo, ¿no? Sí, claro. Yo Profe, pero no, pero lo estamos haciendo como en Word, profe, también para responder las otras preguntas. Cargamos el documento ahí mismo. Sí, 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 sí. profe, era en grupo, ¿no? Sí, en parejitas, creo. En parejas. Bueno, chicos, ¿cómo se sintieron con la clase? Bien, profe. Esta clase no es, digamos que no es de las clases más fáciles por la cantidad de información. Eso esta nos tocó así, pero esta es una clase que es densa en información. Sí, pero igual estuvo como bueno. Pues gracias a Dios que el internet estaba bueno también, si no, mejor dicho. Sí, digamos que es lo que nos facilita muy bien todo. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? Que cada uno de ustedes vaya subiendo la información del redactor a esta actividad. Pues ya ahí ustedes seguramente la están viendo. Ya para la próxima clase, entonces si les parece, volvemos a utilizar este Meet y dejamos este enlace habilitado siempre. Yo creo que podemos volverlo a usar. Porque es porque no sé, el audio como que falla. Este no me falla, bueno, el problema es que creo que alguien tiene el audio encendido. Andrés, Lorena, Daniela, Alejandra Serna.
Jonathan, todos tienen el audio encendido, entonces de pronto por eso, Paula también, por eso en algunos momentos no se escucha bien. Dime, Erika. Profe, yo tengo otra pregunta. Señora. Respecto al proyecto, este corte que se tiene que entregar. Sí, este corte, vamos a hacer un trabajo específico sobre... Ah, pero ustedes ya hicieron la visita sobre a cada planta, ¿cierto? Sí. Ah, Sí, bueno, señora. entonces sí podemos trabajar. Este corte lo que nosotros vamos a hacer es la parte de seguridad y salud en el trabajo y apenas regresemos de vacaciones de Semana Santa, Dios mediante vamos a trabajar balance de masa. Entonces, por ahora lo que vamos a ir trabajando es la elaboración del diagrama PFD, que es lo que vamos a ver la próxima semana con ayuda del Coco Simulator o del Microsoft Visio. Vamos a trabajar la parte de seguridad y salud en el trabajo, lo que es todo lo que es higiene industrial y factores de riesgo ambiental. Aquí la idea es que ustedes preparen unos temas de socialización. La idea sería que, pues, que funcione a manera de exposición, pero no va a ser como tal una exposición, sino que cada uno de ustedes prepara un tema para que lo presente en clase. Yo les daría los temas y eso sería la siguiente semana, es decir, antes de Semana Santa. Y ya, esa sería la parte que trabajaríamos, porque lo de balance de masa y balance de energía, pues preferí como que tuviéramos la presencialidad y confiando en que esta situación la vamos a superar pronto. Sí, yo no sé si al fin Natalia Valentina llegó. Sí, profe, aquí estoy. Hola Natalia, mucho gusto. Hola, profe. Listo, perfecto. Entonces, chicos, pues este sería como el fin de la clase de hoy. Y les agradezco mucho su paciencia con el tema de los recursos. Pues afortunadamente había tenido en cuenta cómo dejar varias opciones disponibles. Esta mañana me funcionó perfecto el Zoom, perdón. Pero bueno, pienso que el Meet nos ofrece como la ventaja de que lo tiene la universidad, la conexión aparentemente es buena, a excepción de aquellos que tienen el audio encendido, que de pronto se escucha cierta interferencia y vamos mejorando. Yo también aquí cerca de mi casa tengo algo de ruido, entonces, bueno, ahí vamos buscando la manera de que sea de la mejor manera. ¿Listo? Bueno, profe. Cualquier inquietud que tengan, pues tenemos las tutorías, las tenemos los lunes a las 7 de la mañana, esas las seguimos conservando. Nos vamos a comunicar obviamente por la sala de videoconferencias, por este Google Meet. Yo les voy a dejar acá un foro de consulta clase, por si tienen alguna duda respecto a la clase, lo empleen. Si alguno sabe la respuesta, pues responde, que siempre y cuando tenga el conocimiento para que no se vayan a confundir. Y acá queda disponible para que lo usen. Entonces, bueno, tenemos dos actividades, una que ya la habían hecho, que es la lectura del redactor y la descripción del redactor. Si alguno no lo había hecho, pues está a tiempo de hacerlo, porque básicamente es un foro y todavía no lo cerraría. La idea es que para la próxima clase, que es la socialización, todos lo tengamos disponible, porque la socialización la vamos a hacer durante la clase, después de que yo les explique qué tipos de reactores químicos hay. Y la otra actividad es esta del artículo en inglés. Entonces, para que lo tengan presente, por favor. De resto, respecto al proyecto, todavía no les he dado indicaciones claras o completas sobre
sobre el tema. Voy a buscar la mejor manera de que lo vayamos trabajando. Y en ese caso les estaría comentando la próxima clase. ¿Listo, muchachos? Profe, Señora. a mí no me deja ingresar en la parte de segundo corte. Está como bloqueado. ¿Quién me está hablando? Lorena. Lorena. No, segundo corte. O sea que, ¿cómo te pudiste conectar? Porque Paula me envió el link. Okay. Espérate un momentico. Yo la verdad hice una locura, yo sé por qué. Creo que yo lo bloqueé. Pero no sé cómo desbloquearlo. No sé, déjame consulto a ver qué es lo que está pasando, porque si acá, ya, segundo corte. No, mira, aquí estamos en segundo corte. Lo que no tienes es el inicio. El inicio yo lo tengo oculto, pero la unidad 4 sí está habilitada. Inténtalo otra vez. En la unidad 4 es donde hemos estado trabajando. Primer corte es este, segundo corte. No se ve nada, profe, están viendo las diapositivas todavía. ¿Ustedes no me están viendo lo que yo estoy haciendo? No. No, profe. Gracias. Pero sí les estoy compartiendo una ventana. Ya sé. Hace un momentito. ¿Ahora sí me están viendo? A usted. Listo. Yo estoy acá en mi aula y en mi aula tengo primer corte y segundo corte. Y en segundo corte lo tengo... Unidad 4, 5 y 6. Espérate que está cargando. Unidad 4, 5 y 6. Ingresas a la unidad 4. Y lo del link en inglés, lo del artículo en inglés, ¿en qué unidad está? En la 4. Ahí les estoy mostrando. Prueba, consulta clase, estrategia virtual, 16 de marzo, enlaces, sesiones de videoconferencias. Este lo voy a ocultar porque ya no vamos a usar esta. La actividad del artículo en inglés, el enlace de videoconferencia y la actividad que les puse de reactor químico. ¿Ahora sí? Listo, con gusto. Bueno, chicos, como siempre nos dieron las 2 horas completas. Yo sé que a ustedes les gusta mucho esta clase, les encanta. Me encanta esa clase, Dios mío. Pero bueno, yo creo que ya es justo que almuercen o vayan a su próxima clase virtual. Le toca ir a todo lo que, profe. Entonces, bueno, chicos, muchas gracias por su atención, por estar siempre atentos, por ayudarme también a mejorar los recursos. A veces ni me doy cuenta que no me están viendo, pero bueno, ahí vamos mejorando. Que nos acostumbramos. Vale, profe, muchísimas gracias. Nos vemos con unos mañana y con los demás. Hasta ahí. Profe, una pregunta. ¿La asistencia cómo la vas a tomar? O sea, ¿los que entraron ya te quedan ahí registrados o qué? ¿Cómo es? Como estoy grabando, estoy pasando los nombres de todos y luego me toca sacar la lista. Santiago se conectó, no me había dado cuenta que Santiago se había conectado. Hola, profe. Hola, Santiago. Profe, ¿dónde estará Rangel? Pregunte por Rangel, profe. ¿Dónde está que lo escucho? Augusto no ha conectado en todo el día. ¿Cómo que no, profe? Yo acá estoy conectado. Profe, Rangel está juicioso aquí. ¿Cómo que no, profe? ¿Por qué no madrugó? Que lo estoy esperando. Ay, profe, dificultades técnicas, pero acá está Rangel
juicios en proceso. ¿Dónde está? Yo no me pierdo mi clase favorita, profe. No me diga eso. ¿La tuya favorita? Obvio, profe, ja. Y se puso tapabocas con el lengüetazo, mijo. No, coronavirus. Cuidado. Bueno, chicos, me alegra mucho escucharlos, deseo que estén bien, cuídense mucho, cuiden por favor a sus familias, a los abuelitos, a los papitos, y bueno, no, cuídense y no salgan de verdad para que todos estemos bien y superemos esta situación súper rápido. Bueno, profe, gracias. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao, Nos vemos, profe. profe. Chao, profe. Toca dejar de grabar. Esperen que no sé dónde dejar de grabar. No sé dónde es. Ya. Chao.